que hay una cosa, dicen, es que hay muchas empresas buscan talento y no hay que confundir que o sea, dentro del talento está la experiencia también, ¿no? Sí, las personas Eh, adultas con experiencia. talento, sí, en realidad talento y experiencia es muy, todo se tiene que juntar, unir, ¿no? Sí, si bien la experiencia es muy importante, el talento también, en el aspecto de que en una empresa tiene que haber de ambos, ¿entiendes? Y un líder tiene que buscar eso. Lamentablemente ahora las empresas grandes ni se dignan con los de recursos humanos entrevistar o darles oportunidad tanto a jóvenes como a personas con experiencia o sin experiencia, porque muchos pueden o no tener experiencia, pero ¿cómo tú analizas si tiene o no esa experiencia? Dándole la oportunidad, ¿no? Generalmente no te dan la oportunidad, utilizan estas empresas que terciarizan el contrato de personal, donde das un examen psicotécnico, le llaman, ¿verdad? Pero para mí eso no determina si tú eres capaz o no para hacer un trabajo. Es como el entrenador en este video que ha dicho, si yo me siento capaz, bueno, voy y me presento, ¿verdad? Pero ahora si te aceptan, es cómo tú te has presentado y cómo te has propuesto en ese trabajo, ¿verdad? Entonces, y eso mismo, en cuestiones de liderazgo, no es que te hagas el más o el mejor, ¿no? El líder es para crear personas como vos, pero que apoyen a los demás. Es por eso que un líder es reconocido en todo lado, no por estatus, no por dinero, no porque está en una situación social alta, sino porque ha ayudado a los demás, ¿sí? Para que crezcan. Y entonces, sí o sí, un líder va a tener apoyo de esas personas que ha ayudado de alguna forma. Y el mismo liderazgo es el apoyo que ustedes brindan, ¿no? Si dan algo sin pedir nada a cambio, eso les va a llegar, como dice en la vida Dios y todo eso, les va a llegar el doble, ¿verdad? ¿Sí? Cuando ayudas sin pensar que se te van a retribuir por ese apoyo que estás dando, la vida te da el doble o el triple, ¿no? Lo mismo es cuando obras mal, ¿sí? Todo lo malo siempre, tarde o temprano, cae, ¿verdad? Eso es ley de la vida, ley de la vida. Muy bien. Me voy al punto, dicen de que hoy en día buscan las empresas, buscan talento, ¿no? O profesionales o gente joven, pero para formarlos, ¿no? O sea, para ver cómo se desempeñan, entonces, y los forman. Y también, si una empresa requiere inmediato o de inmediato al personal ya con experiencia, entonces ya no busca talento, no busca con experiencia. Gabrielito, hoy en día en Bolivia no están buscando ni gente con talento ni gente con experiencia, sino gente que acepte que te paguen el mínimo nacional. Listo. Lamentablemente es así. Ahora buscan pasantes, dicen. Ahora buscan Pero nada más. pasantes para que trabajen gratis 24/7. 24/7. Así que estudien Eso para no que no comen. sean, la verdad. Muy bien. Bien, avancemos un poco entonces. Ya tienen el documento, ¿verdad? Todos tienen el documento. Lo he pasado al grupo. No puedo subirlo a la plataforma, pero tienen su documento y vayan repasando eso. Entonces, quedamos en eso, por favor. El trabajo que quedó, 50% del puntaje para los que quieran presentar, ¿sí? Si quieren arreglar algo, los que han presentado su proyecto como resumen de resumen, lo pueden hacer, ¿ya? No me enojo si lo rehacen. Y los demás, por favor, presenten como se les ha indicado, ¿ya? Y por favor, no solamente en mi materia, sean formales. Hagan de cuenta que son profesionales ya, todos. ¿Sí? Cuando presentan algún trabajo, pues no van a presentar como sea una hoja a su jefe, ¿verdad? Tiene que ser presentado formalmente, no solo en mi materia, en todas las materias. Y es tan fácil ponerle carátula, todos ya tienen de idea si estudian en IDE, ¿no? O todos si entran al Word,
Hay directamente donde les apertura la carátula y es solamente rellenar. Listo. No es nada difícil. Y eso a un clic también lo transforman en PDF y lo suben a la plataforma. Buenas noches. Buenas noches, Dianita. ¿Con quién aquí está saludando? Perdón, no es usted. Hubiera querido que sea. Ya, ok. Bien, ya hemos avanzado hasta la parte de la globalización, pero veamos a ver esta pregunta. Vamos preguntando. La globalización económica en Bolivia. ¿Usted qué dimensiones de la globalización ve en Bolivia y cómo afecta su vida diaria? Vamos preguntando. A ver, José Flavio. ¿Qué dimensiones de la globalización me morí como Tomemos en subsidiaria? cuenta lo que hemos hablado, ¿no? La globalización, la apertura de mercados, el intercambio comercial de personas, de culturas, ¿sí? Y si hablamos de la dimensión de globalización en Bolivia, ¿cómo afecta tu vida diaria? ¿En la tecnología o en ¿Sí? de la cultura? Podría ser tecnología. En cultura, si conoces a alguien de otro país, tal vez aquí en Bolivia, si te gusta, no sé, el fricasé, que no es de Santa Cruz, si te gusta, no sé, el tequila, que es de México, ¿cómo influye? ¿Cómo afecta tu vida diaria? Afecta positivamente porque uno se aprende otra perspectiva de la vida, ¿no? No es nomás tu ciudad o tu país. Existe ¿Afecta a los que un les mundo gusta, globalizado muy grande, ¿no? cómo afecta a los que les gusta el KFC, McDonald's, ir a reunirse ahí al Starbucks? ¿Qué tal esos cambios? ¿Qué dice mi amigo, compañero, hermano Héctor Alejandro Neri? Hola, Héctor. ¿Están ahí o ya están en sus caras? Creo que están en sus caras ya. Héctor, ¿estás ahí? No está Héctor. Se fue, se asustó. Creo que todos nos estamos saliendo, ¿no? Igual Pamela recién se está reconectando. Está mal. Está mal el internet, dicen. Al menos. Ya. Eso hace. Pero el tuyo está bien, Dianita. A ver, comentanos. ¿Puede repetirme la pregunta, Liz? Voy a repetir la pregunta. Ahí está la pregunta. Ya se la hice a Flavio. ¿Qué dimensiones de la globalización? Replanteo, ¿no? La globalización, es el intercambio comercial, la apertura de mercados, cultura, idiomas, tecnología, etcétera, etcétera. Yo creo que en cuanto a idioma, eh, hoy en día, por ejemplo, el inglés, muchas empresas lo valoran, o sea, es un requisito para algunos casos, en eso, ¿no? En el idioma, también en cuanto a tecnología. Y en eso yo creo que dicen, igual en el mercado podemos ver muchísimos productos de diferentes partes, o sea que también en las importaciones podemos ver ya que es más globalizado, digamos, no,
no son productos únicamente nacionales, ¿no? O sea, la globalización la vemos en muchas áreas del diario vivir, ¿no? En realidad en la vida diaria, a ustedes o a nosotros o a todos creo que nos afecta justamente por las necesidades, ¿no? Consumimos cosas que no necesitamos, más las damas, ¿no? Sí, y más por las redes sociales que prácticamente uno se idealiza, digamos, ve algún producto que algún influencer, como se le dice, está utilizando, que en realidad ni siquiera lo necesitamos, pero porque lo vimos y, y uno piensa que ya se crea esa necesidad, digamos, ¿no? En ciertos productos. Entonces ahí la globalización, más que todo igual en redes sociales, es enorme, ¿no? Más que todo por la pandemia, que casi todo se digitalizó, las ventas, y la logística se hace igual digitalmente, entonces estamos completamente unidos con el mundo, no por la tecnología más que todo. Correo, Zoom, un montón de cosas. Así es, si eso volviera a caerse, estamos fregados casi todos, entonces, ¿no? Sí, Que todo se maneja ahora ya, sí hemos visto en el COVID, no está normado el e-commerce o el comercio electrónico, pero tenemos que pensar ya en eso, ¿no? Todo se hace por medio de redes sociales. Instrumentos utilizados en el comercio internacional, hablamos de las barreras arancelarias, barreras no arancelarias. Estamos hablando de la política comercial, justamente la política comercial es la parte de la política económica de un país que se relaciona con las medidas e instrumentos que tienen efectos en las exportaciones y en las importaciones, ya sea en la cantidad, los precios o en los bienes o servicios que se exportan. Tomemos en cuenta que fuera del comercio de bienes, ya se exportan comercio de servicios y a la creación de la Organización Mundial del Comercio en 1995 se habla también de propiedad intelectual. En muchos de los países las aduanas hacen la revisión de mercancías que no son originales, ¿sí? Las comisan directamente. En nuestro país, lamentablemente, la aduana tiene que tiene que tener una denuncia de, de la institución que está encargada de propiedad intelectual. ¿Cuál es la institución, señores? La institución encargada de propiedad intelectual. O Vodacom, creo que. O esa de los músicos. Es de la música, el CENAPI. El Senap. CENAPI es encargado de propiedad intelectual. En nuestro caso, como les decía, las aduanas de otros países directamente, si ven mercancías que no son originales, las comisan. En este caso, aquí en Bolivia, si hay una importación, porque bueno, sabemos que las marcas, y hasta aquí mismo hacen esas marcas de diferentes prendas de vestir, zapatos, que son falsificaciones, ¿verdad? Los peruanos son capos para hacer falsificaciones. Acá tienen que esperar, si hay una importación, por ejemplo, de tenis, ¿sí? Tienen que esperar, no pueden parar la importación, tienen que esperar a que haya una denuncia del CENAPI. Obviamente los encargados hay un consorcio de abogados a nivel nacional, consorcio de abogados que representan las mejores marcas a nivel mundial. Hablo del Nike, Reebok, Adidas, Yves Saint Laurent. Ese consorcio de abogados hace investigaciones conjuntamente con un grupo para ver las importaciones que se están realizando de ese tipo de marcas, ¿no? Si tienen alguna duda o creen que esas marcas que están ingresando no son originales, hacen la denuncia a la aduana para que se haga la verificación. En caso de que sean falsificadas, sí se comisan. Pero mientras no haya ninguna denuncia y los mismos técnicos de aduana ven que es falsificada, no pueden detener ese embarque, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente.
La política comercial se define como el manejo del conjunto de instrumentos al alcance del Estado para mantener, alterar o modificar sustantivamente las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. Tenemos que cuidar, proteger nuestra producción nacional, tenemos que proteger nuestra salud, la salud de los animales, la salud de vegetal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese conjunto de instrumentos en su política comercial o política estatal en algún momento es manejado por cada uno de los estados a nivel mundial. Libre comercio y proteccionismo. Se ha hablado mucho del libre comercio y el proteccionismo. Si hablamos de libre comercio, hablamos de la globalización, el intercambio comercial de mercancías, tanto de importación y exportación a nivel del mundo, porque vamos a hablar, si un país importa, el otro país está exportando, ¿verdad? Hablamos de proteccionismo porque muchos de los países también protegen su producción nacional, protegen sus inventos, protegen todo lo que ellos producen y utilizan medidas para que no afecte al consumo interno y a sus exportaciones. Tomen en cuenta que por el proteccionismo que ha habido en la Primera Guerra Mundial, Alemania ha sido muy proteccionista, cerrado fronteras y Estados Unidos también, para darle la contra. Por eso es que ha nacido la Primera y Segunda Guerra Mundial, no porque Hitler quería ser dueño del mundo, sino ha sido por la guerra comercial. Más o menos se veía viniendo este conflicto para la Tercera Guerra Mundial, no lo de Ucrania y Rusia, sino los impases que han tenido China y Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Con el celular Huawei que todos querían vender porque supuestamente no iban a tener señal de Microsoft. ¿Se acuerdan? El año pasado, anteaño pasado creo que ha sido, ¿no? ¿Se acuerdan? Nadie se acuerda. Parece que estoy solo. Sí, ya Huawei tiene su propio sistema ya. No sé desde qué año los celulares ya vienen con su propio sistema. Sí, pero siempre va a necesitar lo que utilizamos, ¿no? Del sistema americano del Microsoft. Bien. Estos son los instrumentos de política comercial. Si hablamos de estos instrumentos, hablamos que estos instrumentos reducen el comercio o aumentan el comercio. Si reducen el comercio en precio-cantidad, el precio para la reducción del comercio está catalogado en los aranceles que cobran los diferentes países. En nuestro caso, siempre voy a utilizar como ejemplo, porque estamos en Bolivia, la subida de los aranceles al 40% reduce el comercio, ¿verdad? Aumentan los precios. Reduce el comercio en cantidad, reduce las cantidades, porque se tienen que pagar cuotas, restricción, y ya no hay esas ganas de exportar o importar. En este caso, más en la situación de importaciones. La mayor parte de los problemas que tienen los importadores legales, estoy hablando de legalidad, es importar con todas las restricciones que tienen, uno, en arancel, dos, en certificaciones y autorizaciones, y la burocracia aduanera, obviamente, ¿no? Aquí deberían poner eso. Aumenta el comercio. ¿Cuáles son los instrumentos que aumentan el comercio en relación al precio? Los subsidios para exportar e importar. Estados Unidos es uno de los países que más subsidios da a su agricultura. Por eso que esas medidas para ellos es importante, porque fuera de que Estados Unidos es el mayor importador, hablamos de exportación, importador, ¿sí? Aunque no crean, pero el proceso de exportación lo hacen con valor agregado altísimo. Entonces, si exportan menos, el costo de esas exportaciones cuadruplican sus importaciones, porque generalmente si le damos subsidios a los importadores, perdón, a los agricultores en Estados Unidos, igual se puede importar materia prima.
En la cantidad, el aumento voluntario de la importación, que viene a aumentar el comercio internacional. Los instrumentos de comercio, las medidas arancelarias y no arancelarias, ¿no? De las medidas arancelarias tenemos la subida del gravamen arancelario en nuestro caso, y las no arancelarias son medidas que pone el gobierno para restringir el ingreso de ciertas mercancías al país, que entre comillas hacen y afectan al, a la economía nacional. Tipos de arancel. Tenemos estos tipos de arancel que utilizamos. El arancel de importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia, en nomenclatura llevaba eso, que este año con las modificaciones a la séptima enmienda y de la Comunidad Andina, ¿sí? Utilizamos el arancel ad valorem, ¿sí? Porque cuando se expresan en términos porcentuales del valor en aduana de las mercancías, generalmente el valor en aduanas. Ese porcentaje que se cobra es al valor FOB de las mercancías. Se cobra el IVA, 14.94%, y el gravamen arancelario, dependiendo a la partida arancelaria, dependiendo al tipo de mercancía, entre 0, 5, 10, 15, 20, 25, que ha sido la modificación para este año, 30, 35, que ha sido la modificación para este año, y 40%, ¿sí? Dependiendo la importación de los productos. El valor CIF sería, dice. ¿Perdón? El valor CIF sería. Dijo el valor FOB. En cuestiones de liquidación, ¿verdad? En cuestiones de liquidación, la sumatoria de transporte, flete, seguro y otras cosas, ¿no? Sí, sí. Tienes razón. Muy bien, Gabriel. Muchas gracias. Excelente. Hablamos de los específicos, ¿no? Los tipos de aranceles específicos. Cuando se expresan en términos monetarios por unidad de medida. Generalmente los específicos hablamos de el ICE, ¿no? Impuesto al consumo específico. Que se cobra a quienes. A ver, ayuden. A los vehículos, a los Ya. cigarrillos, a las bebidas alcohólicas. A las bebidas y bebidas alcohólicas. Sí. Tabaco. Tabaco. Todo lo que hace daño, supuestamente. Pero los vehículos será por la subvención, ¿no? Pero bueno, los específicos son un porcentaje, ¿no? Un porcentaje que se cobra dependiendo a esa mercancía, ¿sí? Cuando se expresa en términos monetarios por unidad de medida. Y en algún caso se pueden utilizar mixtos, ¿no? Se utilizan tanto el ad valorem y los específicos, cuando se hace la combinación de ambos. Las medidas para arancelarias. Otras medidas que aumentan el costo de las importaciones de forma análoga a como lo hacen las medidas arancelarias, es decir, en un determinado porcentaje o suma, calculado respectivamente sobre la base del valor o de la cantidad. ¿Alguna medida para arancelaria que conozcan de Bolivia? No tenemos, ¿no? Los contingentes arancelarios no utilizamos, aranceles estacionales, tampoco, recargos aduaneros, Los aranceles estacionales, ¿a qué se refiere, Licen? Los aranceles estacionales son generalmente a las medidas que utilizan los países que tienen un arancel externo común, ¿sí? Que se mantiene para todos los países. Limitación voluntaria de las exportaciones, depósitos previos a la importación. Estas medidas para arancelarias no utilizamos en nuestro país. O sí, alguno que conozca. José Luis. ¿Está José Luis? José Luis nos abandonó.
Se entiende por barreras no arancelarias, entonces las leyes, regulaciones, políticas o prácticas de un país que restringen el acceso de productos importados a su mercado. Por ende, incluyen tanto normas legales como procedimientos administrativos no basadas en medidas explícitas, sino en directivas informales de instituciones y gobierno. Estas son las medidas no arancelarias, ¿no? Leyes y regulaciones y las políticas que pone el gobierno. En este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas con la Aduana Nacional son las que buscan frenar en algún caso con normativas algún tipo de importación de mercancías. Barreras no arancelarias, vigilancia a las importaciones, control de cambios, normativas técnicas. Estos son los obstáculos técnicos al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias y los procedimientos aduaneros que los vamos a ir viendo uno a uno. La operativa del comercio internacional. Tenemos importaciones y exportaciones. Esto ya se ha llevado, ¿no? Han llevado en regímenes, ¿verdad? Regímenes aduaneros. Tipos de exportaciones, tenemos directa, indirecta y concertada. En realidad estos términos que son utilizados, creo que son utilizados más en la parte económica. A ver, analicemos. Tipos de exportación según acceso a mercados internacionales. Formas de ingreso a mercados extranjeros. Una exportación indirecta donde se utiliza un intermediario. La exportación directa podemos hacerlo por los medios, por propios medios o también utilizar intermediarios. En los medios propios, equipo de exportación, representantes, gestores de exportación, sucursal, filial, adquisición de una empresa. Intermediarios, agente comercial, distribuidor, en este caso los intermediarios son los dealers o los brokers que se utilizan en otros países. Y operaciones conjuntas que se hacen en origen con un consorcio de exportación y en destino con las licencias, franquicias y los joint ventures, que son empresas, empresas de riesgo compartido, se llaman las joint ventures. Tipo de exportación según acceso a mercados internacionales. Como les decía, si hablamos de la importación indirecta, si hablamos en el país de exportación, hablamos de la empresa local, y para la venta del producto lo hace por medio de una empresa intermediaria. Este producto se exporta al país de destino y la empresa, mercado extranjero es que la compra o la consume. Tipos de exportación según acceso a mercados internacionales. Exportación directa, en el país de origen tenemos la empresa local y el productor, exportan el producto a un país de destino, que es la empresa del mercado extranjero, ¿no? Y ellos importan. Uno exporta y el otro importa en el país de destino. Tipo de exportación según acceso a mercados internacionales. Las tres formas principales para exportar directamente son la venta directa, la utilización de un agente o distribuidor y el establecimiento de una subsidiaria comercial. La exportación concertada, el piggyback, consorcio de exportación, la joint venture internacional, franquicia internacional y las alianzas estratégicas. El piggyback, el modelo para exportar, el piggyback es el modelo donde una empresa cede a otra empresa su canal de distribución para vender sus productos. Si hablamos de canales de distribución, vamos a utilizar ya la parte de logística, donde ya la empresa que cede estos canales está consolidada a nivel internacional, con la logística que corresponde, y le cede una parte o le cede la distribución para que vendan sus productos por estas vías a cambio de una comisión, ¿no? Ese es el modelo piggyback que es utilizado para exportar a otros países. El consorcio de exportación
Es la unión de los diferentes empresas en un país de origen para llegar a un país de destino. Las joint ventures son empresas de riesgo compartido, ¿no? El riesgo compartido es la unión de capitales para que se pueda hacer tanto exportación o importación dentro de diferentes estados. O una empresa puede llegar a nuestro país y se une con riesgo compartido con una empresa nacional para que puedan exportar cierto tipo de mercancías. La franquicia internacional, eso lo conocemos, son todas las empresas que llegan a nuestro país, pero el franquiciante o la persona, por medio de un contrato, paga a estas franquicias para que puedan utilizar su marca y su proceso de producción. ¿Sí? Aquí las más conocidas. Su audio, por favor, apaguen sus audios. Bien. En las más conocidas en nuestro país o en Santa Cruz ahorita, ¿cuáles son? Casi las que están aquí, ¿no? KFC. KFC, Burger King, Starbucks. Los Starbucks. ¿Qué más tenemos? Hard Rock. Hard Rock, sí. ¿Alguna otra que conozcan? Creo que esas son las más conocidas, ¿no? Que hay aquí. Bien, las alianzas estratégicas son las famosas joint ventures que les comentaba. Vamos a ir así rápido porque estas diapositivas tienen más de 131 diapositivas. Ustedes las van a ir viendo, pero es solamente para recordar todo lo que han ido avanzando y bueno, en alguna de las exposiciones. Aquí está el material. Clasificación de exportaciones según producto. Las exportaciones tradicionales. ¿Cuáles son las exportaciones tradicionales? Materias primas, ¿no? Minerales en nuestro caso. Las que no se pueden renovar. ¿Verdad? Si hablamos de exportaciones tradicionales, hablamos más de la parte mineral, petróleo y todo eso, que esos no son renovables. No son renovables. ¿Perdón? El gas. El gas. El gas. Muy bien, Gabriel. Esas no son renovables, ¿no? Y las no tradicionales son todas las demás que no sean extractivas. Generalmente las exportaciones tradicionales se llaman exportaciones extractivas. Clasificación de las exportaciones según productos, exportaciones restringidas. En algún caso, bueno, en realidad en nuestro país, ¿cuáles son las restringidas? Estas no son restringidas, bueno, sí son restringidas, pero no son prohibidas. Las únicas prohibidas que tenemos en nuestro país, ¿cuáles son? Prohibidas. Importación de ropa usada. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Importación o exportación, dice? En nuestro caso, estoy tomando ejemplo para el ingreso. Obviamente exportación restringida es de acuerdo al país, ¿no? En nuestro caso, para el ingreso de mercancías, o si hablamos si hablamos de exportación, ¿hay algo que restringe el gobierno? Sí, ¿no? Por medio de decreto supremo. En exportación podría ser material cultural, ¿no? Prohibida, sí. Patrimonio. Restringidas son todas las que el gobierno, por el consumo que deberíamos tener, por ejemplo, ¿quién dijo azúcar? Freddy. Freddy, muy bien. En algún momento el gobierno ha restringido las exportaciones del azúcar. ¿Por qué? Porque no cumplían, bueno, restringe el gobierno porque primero tiene que satisfacer las necesidades de toda la población, ¿verdad? El abastecimiento.
En el caso de que haya excedente, recién dan la autorización. ¿Más en qué? En productos básicos, ¿verdad? Pero bueno, si estamos hablando de exportaciones restringidas, yo me voy a las importaciones que estamos prohibidas. Restringimos todos por medio de certificaciones y autorizaciones, ¿verdad? Tenemos que pedir autorizaciones para que puedan ingresar ciertos productos a nuestro país. Y hay otras que se pueden importar sin ningún inconveniente, ¿verdad? A ver, si vemos este cuadro, exportaciones restringidas. En nuestro país, las exportaciones a las divisas están restringidas. No, porque se puede hacer. Yo ponía el ejemplo, Licen, digamos, de patrimonio cultural. Por ejemplo, no puedo exportar un monolito. No voy a sacar una autorización para transportar un monolito que es un bien patrimonio cultural. Patrimonio Entonces, cultural. Sí, eso sí estaría restringido. Prohibido. Podría exportarlo, Prohibido. digamos, para exposición, para algo, pero Claro. como una No, exportación sería, como tal, y no. como decían, sería, para mí igual sería prohibido, no restringido. Como dices, Prohibido, ya, exacto, prohibido. ya estás, bueno, cuando dices podemos ir a exportarlo, entonces no está restringido, sí está prohibido exportarlo Prohibido, exacto. para quedarse, ¿no? Generalmente vienen y se roban de las iglesias, patrimonio cultural, pues, ¿no? En sí, directamente. Pero este tipo de mercancías, si hablamos de exportaciones restringidas, sí están restringidas, pero no prohibidas, ¿verdad? Si queremos exportar, dependiendo al país, nos van a pedir certificaciones, autorizaciones, ¿verdad? Si fitosanitarias o sanitarias. Entonces, para este tipo de exportaciones restringidas, pero no prohibidas, ¿no? Tomemos en cuenta eso. Y las demás que no están restringidas pueden exportar. A ver, modalidades de exportación. Exportación definitiva. Todo acto por el cual las mercancías que comprende el universo arancelario son comercializadas fuera del territorio aduanero, siempre que los mismos no retornen al país por ningún motivo. Si se dan cuenta, estos conceptos no están tomados de la ley ni del Reglamento General de Aduanas, ¿verdad? Es como un contexto o un concepto de economía, como estamos viendo. ¿Sí? Este documento lo he conseguido porque me ha gustado la parte, pero hay que tomar en cuenta que hay algunas palabras que no son tan técnicas como utilizamos dentro de los operadores de comercio exterior. Entonces, exportación definitiva es todo acto por el cual las mercancías que comprenden el universo arancelario son comercializadas fuera del territorio aduanero siempre que los mismos no retornen al país por ningún motivo. Es la salida legal de mercancías, otro concepto, ¿no? Es la salida legal de mercancías de un país para que no retornen y se queden en otro país permanentemente. Es exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, régimen aduanero por el cual las mercancías que están en libre circulación en un territorio aduanero pueden ser exportadas temporalmente para su transformación, elaboración o reparación en el extranjero y luego ser reimportadas con el pago de los tributos aduaneros de importación sobre el valor agregado. ¿Ver algún ejemplo referente a esto? ¿Alguien ha hecho alguna exportación? Un tomógrafo, Un tomógrafo. ¿Para qué sale el tomógrafo? para que se lo actualice, ¿no? Se le haga cambio de piezas y se actualice. Ya, Alguna entonces, vez. va a salir para no sería reparación, sería actualización. Exacto. Para un perfeccionamiento. Ya. Y sobre solamente esos cambios se pagaría los tributos, ¿no? Cuando vuelva el tomógrafo. Sale con el precio de compra de importación, ¿verdad? Y cuando venga en la factura tiene que estar el aumento de la
reparación o del perfeccionamiento que le han hecho a ese tomógrafo. Y sobre eso se pagan los tributos. Para los que no han visto la parte de regímenes aduaneros, ¿no? Seguramente hay algunos dentro del curso que no han visto esta parte, ¿no? Para que se entienda un poco mejor. Muy bien, gracias. Exportación temporal para reimportación en el mismo estado. La importación de mercancías en el mismo estado en el régimen, es el régimen aduanero que permite la importación para el consumo con exoneración de tributos aduaneros de importación de mercancías que hubieran sido exportadas temporalmente y se encontraban en libre circulación o constituían productos compensadores, siempre que estos o las mercancías no hayan sufrido en el extranjero ninguna transformación, elaboración o reparación. ¿Algún ejemplo, por favor? Maquinaria, usted, una perforador, un taladro. Muy bien, Gabriel. Que vayan, por ejemplo, a hacer pozos, ¿no? Si hablamos de exportación de Bolivia, yo lo asemejo más a los ejemplos de si alguien está exportando maquinaria para que hagan los pozos, pónganse de yacimientos y después sale del país, ¿verdad? Pero si estamos exportando, sería, como dices, un taladro, por ejemplo, que va a cumplir una función, pero solamente el uso, ¿sí? Se aplicaría el uso, pero no pagas impuesto porque va a volver el mismo taladro, ¿verdad? Sí. Ahora una consulta, a ver, esto es importante también que se conozca. ¿A qué se llama mercancía en libre circulación? Que puede salir de la zona primaria, ¿no? Ya, algo así. ¿Alguien más? Libre circulación. La que ya pagó impuestos. Que ya, sí, que ya tiene un documento. Si la máquina, digamos, es fabricada en Bolivia, tendría que Boliviano. tener una factura. No, Una excelente. factura. ¿Quién más ha comentado esto? Está bien. Tomemos en cuenta que estamos hablando de Bolivia, ¿no? Hay mercancías nacionales, que esas van a salir el certificado de origen en algún caso. Pero las que son consideradas, perdón, en libre circulación es lo que ustedes decían. Es mercancía extranjera, que no es nacional, que ha sido importado legalmente y tiene, como decía Freddy, documentación legal, ¿no? Nacionalizada en este caso. Por eso está en libre circulación. ¿Sí? Porque estas mercancías igual las puedes exportar. Obviamente no vas a pedir certificado de origen para exportar estas mercancías porque tiene su Made in, ¿verdad? Entonces, las mercancías en libre circulación son mercancías extranjeras que son nacionalizadas y tienen la documentación legal. Importación, régimen definitivo, importación para el consumo. Este régimen, alguien se enteró, no he podido verificar si han cerrado ya las consultas, porque ha solicitado la aduana que hagan una revisión. Se está haciendo el cambio del reglamento de importación para el consumo. ¿Se han enterado de algo los que trabajan en la agencia? No, no dice. Ya. Cuando entren a la página de la aduana, igual que les comentaba, se están haciendo modificaciones al régimen de viajero, al de zonas francas cobija y a uno más que no me acuerdo, pero se están haciendo, bueno, están pidiendo que se haga que se haga una revisión, ¿no? Y de esta opinión si es que está bien el procedimiento. En algún caso lo están haciendo con las cámaras y los operadores de comercio exterior. Que me parece buena iniciativa, pero que tomen, digamos, las observaciones que dé la cámara, algún importador, eso es medio difícil, ¿no? El régimen temporal, importación temporal para perfeccionamiento activo.
régimen temporal para reexportación en el mismo estado, estos ya los hemos, bueno, lo han analizado en el régimen, en los diferentes regímenes, y el régimen temporal de importación para el perfeccionamiento activo, un ejemplo, por favor, que es lo mismo que exportación, pero en el lado de importación. Pasivo para que ingrese. Pasivo. Activo, no, es que se llama pasivo cuando sale, exportación, se llama activo cuando ingresa. Pero es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Si no me refiero a que viene con el mismo, viene para hacer lo mismo que en una exportación, es temporal, Ah. para alguna modificación, cambio, etc. ¿Sí? Por eso se llama pasivo cuando sale y activo cuando ingresa. Y importación temporal para la exportación en el mismo estado, lo mismo de exportación que hemos analizado, pero en el lado de importación, ¿no? Cuando ingresan las mercancías, hacen un trabajo y después se vuelven a ir. Solamente el uso que no es justificado para el cobro de impuestos. Agencia despachante, ¿qué es la agencia despachante? Es el auxiliar de la función pública aduanera, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace una agencia despachante o un agente despachante? ¿Qué es una agencia? En sus palabras, los que trabajan en agencia, ¿qué hacen? Resguardar la documentación, Ya, verificar la documentación para el proceso de importación, aplicando los artículos, procedimientos vigentes. ujú. Es un auxiliar de la función pública, dice. Auxiliar de la- Sí, sí, pero las funciones que hace. El auxiliar, eso está en la normativa, es auxiliar de la función pública aduanera. Y como decía Freddy, tiene que pedir la documentación que corresponde para hacer el importación, exportación. ¿Sí? Tiene que llenar todos esos datos y de una forma correcta, completa y exacta para que se le asigne o se pague los tributos, se asigne canal y sea revisado por la aduana nacional, ¿no? Entonces es importante porque todo lo que haga el agente despachante o la agencia despachante de aduana es un apoyo a la misma aduana nacional para que todo esté de acuerdo a la normativa legal vigente. Hemos hablado mucho de esto, que algunas agencias y agentes se prestan para hacer favores a los importadores, poner otra partida arancelaria, intentar no pagar los tributos que corresponden, ¿no? Que eso ya no sería un auxiliar de la función pública. Dentro del despacho aduanero tenemos el despacho general, el anticipado y el inmediato, ¿no? El general es el despacho de importación a consumo, el normal, anticipado. A ver, otro que no sea Freddy. Es el que se hace antes que ingrese la mercancía al territorio nacional. Se hace mediante elaborando los documentos y pagando la póliza, pagando los tributos antes que ingrese al territorio. Se le designa el canal y dependiendo del canal, si es verde va al depósito del importador y si es rojo pasa a una administración aduanera para su impresión física y documental. Excelente, Darío, muy bien. ¿Qué tipo de mercancías? Todas excepto las que son perecederas o que necesita un régimen inmediato, como las mercancías que son vacunas, reactivos, todas esas cosas. Y la carga consolidada tampoco. A eso también. Muy bien, Tommy, muchas gracias. ¿Y inmediato? ¿Alguien? Que se hace inmediato. Bien. ¿Qué es rápido? ¿Qué es inmediato? A ver, Freddy. Las mercancías, de acuerdo al listado, ¿no? Que está en el reglamento, vacunas, medicamentos,
todo lo relacionado para salud, en este caso, por ejemplo, animales vivos. Sí, hay un listado. Hay un listado Por la que vemos. necesidad de que tiene el ingreso de ese tipo de mercancías, entonces el trámite Perecederas. tiene que ser, como su nombre, como digo, ¿no? Inmediato para que sea presentado ante la administración, se le dé la prioridad necesaria por ese tipo de mercancías. Como decía la anterior vez José Luis, ¿no? José Luis comentaba que un técnico no le dejaba salir la mercancía, creo que eran córneas, ¿no? Córneas. Córneas, ¿no? Entonces, hasta que se fregaron, ¿no? Y eso puede traer consecuencias. Si es que el técnico no está colaborando en este caso, ¿no? Porque, bueno, nadie detendría ese tipo de importación. Foro físico y documental, aquí se dan cuenta que está mal esto. La cruz, ¿ah? Naranja. ¿No? Naranja, no es amarillo. Exactamente. Ahora ya no existe el amarillo, ¿no, Lisa? Existe el amarillo, aún continúa. O cae verde o cae rojo o control diferido, pero menos Bueno, amarillo. cuestión selectivo aleatorio, sí. Ya no sé qué estarán haciendo los de la aduana, pero eso se puede, esto de los canales, si bien es selectivo o aleatorio, más lo hacen selectivo, ¿no? Ven qué canales van. ¿Sabía que hay canal azul? Canal azul, ahora Sí. no lo sabía. A ver, ¿de qué? ¿Del MAS o de quién? No, canal azul ha habido siempre. En el Sidonea nos salió a nosotros una vez en Winner. Canal azul. Yo no la creía tampoco. ¿Y a qué Y nadie sabía que... Pero y eso había no está, no está en la, normado, eso. claro, no está en la No, normativa. había en el... Y supuestamente estaba normado cuando era Sidonea. Y era un canal donde era una revisión más profunda que el rojo, inclusive. Podría ser Los de técnicos fiscalización, porque no nunca, ¿no? parecidos, pero fue ahí en la aduana en 735 cuando nos salió a nosotros azul y ni nosotros ni los técnicos no la sabíamos y consultamos a sistemas y de verdad que había la posibilidad de ser canal azul. Y salió canal azul. Yo me acuerdo porque es una clienta que sigue con nosotros y se fue, se regresó, nadie sabía para dónde prendernos porque no estaba, no sabían, nunca había salido. A nosotros nos salió. Puede También conseguirlo. Habría Puede que, pasarme una habría foto. que analizar, ¿no? Porque como dicen, no está en normativa. Es decir, normativa yo la legal. tengo inclusive, creo que la tengo ahí guardada, A la ver. DUI, era DUI, Uy, canal azul. habría que ver, ¿no? Averiguar. Pero como No, dicen, averiguamos porque como nunca se había dado, ajá, averiguamos y nos dijeron que sí, que en normas nos dijeron que era una revisión exhaustiva de la aduana que tenía que hacer a la mercadería. Era un producto controlado, eran unos adhesivos. Yo recuerdo bien porque nos pasó, no, si no me haya acordado. bien por el comentario, ¿no? Pero raro, ¿no? Pero no vuelva a pasar. Raro. Yo pensé que azul era porque todo lo que salía azul salía más rápido que el verde, porque eran del MAS. No, raro, de verdad que raro. Nosotros no podíamos digerir eso. Ah, tal vez el sistema Sidonea sí tenía la opción, Tenía, pero es un canal no normado, pues, ¿no? El sistema en sí. supuestamente estaba, ¿no? Porque normas nos dijeron que se tenía que hacer un aforo físico y documental al 100% como el rojo. Pero preguntaban también al proveedor, no sé qué más era. Pero estaba. Consultamos nosotros a normas porque nos pareció súper raro. Sí, la verdad, ¿no? Porque, bueno, yo la verdad en la aduana trabajando nunca he visto ese aspecto. Yo primera vez que vi el canal azul. Miramos, ¿no? De lo que nos enteramos. No, pero sería, ¿no? Hacer alguna consulta o averiguar respecto a esto. Bien, vamos a quedar ahí. Voy a responder. He buscado porque
medio que me he confundido lo que preguntaba Freddy respecto al arancel estacional. Indica que cuando se establecen niveles arancelarios distintos para diferentes periodos del año, van cambiando diferentes aranceles, ¿no? A eso se refiere el arancel estacional, ¿ya? Para que quede más claro. Sí, mi Sí, comentario algo, no- algo así. Algo así me Dicen- imaginaba, Lice. Muchas Dicen. gracias, muchas gracias. Sí, Orlando. Bueno, aquí hay en la página de la aduana dice que el Canal Azul ha sido seleccionado para una auditoría después de su despacho. Auditoría, pero para después del despacho. Entonces, Bueno, así, Pero hay, claro, ajá, sí sale, ahí está en la, dice Manual de Usuario y Sidunea. ya, en Sidunea. era en Pero Sidunea. sí, a ustedes les ha debido salir, José Luis, ahí en la DUI, pero me parece que generalmente esto lo utilizaría como hace fiscalización, ¿no ve? Buscan, hacen la revisión y a tales importadores o tales DUIs van a ser revisadas, ¿verdad? Tal vez ya en forma interna. Yo pero creo que fue ustedes- por la partida por la partida arancelaria. Podría ser, ¿no? Pero bien, bueno, generalmente adhesivo, adhesivos. el permiso de importación, pero estos eran adhesivos sintéticos eran, que no necesitaban el permiso, pero tenían una certificación de la Dirección de Sustancias Sustancias Controladas, de controladas. que Sí, los adhesivos, sustancias controladas. yo Sí, creo que por la partida y la sustancia controlada puede que haya salido así directamente para que se haga una auditoría. Que generalmente para ese tipo de sustancias controladas obviamente van y verifican, ¿no? Para qué se utilizan directamente ese tipo de mercancías. Pero buen dato. Ese canal se utiliza según lo que dicen, ¿no? Después del despacho, o sea, si ha salido un canal rojo amarillo para la auditoría, vuelven a sortear el canal y sale azul y se vuelve a hacer la verificación más exhaustiva. no, en este caso nos En hicieron en este el caso les momento salió directo. directo. Nos José salió. Luis, ¿y qué tiempo duró ese trámite? Igual que un rojo. Igual que un rojo, porque en realidad no sabían para dónde prender los técnicos, porque nunca Nunca había habían salido, visto, claro. nunca habían visto. Han hecho como un robo, pero han hecho al 100%, como, sí, como dices, Sí, al más 100%, no, al 100%. entonces, ya. Entonces eso es lo que cambia, digamos, ¿no? Dependiendo, obviamente, como dices, de la partida arancelaria o la mercancía y el 100%, porque generalmente en los aforos del Canal Rojo no se hace al 100% los aforos. Los técnicos tienen un margen del 20% por lo menos para hacer el aforo. Ya en fiscalización sí se aplica al 100%, ¿no? Cuando hay un control posterior, control inmediato, ¿no? Cuando hay un control inmediato, ahí te detienen y se toman el tiempo, ¿no? En fiscalización, Luis. Se toman, el procedimiento dice que son 30 días, pero Se toman su tiempo. se toma más. Se buscan cosas para que ya no sean 30, sino 60. Ya saben lo que viene después, ¿no? Amollar nomás a fiscalización. Se tiene una directiva de buscar o de tratar de hacerlo reintegrar, y para ellos todo es omisión de pago. No hay variación de valor. Es Justamente, omisión. sí, justamente para la recaudación se han dado cuenta que cuando han cambiado, los técnicos no hacían la verificación ya del valor, se iba directamente a fiscalización. Había un tiempito, ¿se acuerdan? Que eso no estaba tampoco dentro del procedimiento de la aduana, pero lo han hecho para recaudar, porque fiscalización tiene su trabajo y obviamente el técnico tiene su trabajo. Por eso ahora volvieron al método anterior, porque en las aduanas especializadas habían dos técnicos, uno que hacía el aforo y el otro que hacía la valoración. Si yo hubiera estado trabajando todavía en la aduana, yo no hubiera permitido que alguien me haga el aforo y yo valore. No voy a valorar algo que no he visto.
entender? Algo ridículo era eso, ¿no, Licen? Claro, pues para mí es ridículo. Increíble. Si la pelo yo completo, ¿no? Entonces, pero ya volvió todo a la normalidad y justamente porque funciones de fiscalización son diferentes a las funciones de un técnico aduanero, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué cambios más se vendrán para este año? Porque ya se está yendo la presi, ¿no? Según tengo entendido, ¿no? ¿Alguien ha escuchado rumores o son rumores como siempre? Ya se va, dicen. Ya es hora ya. Darío ya sabe. Muy bien. Sí, ya ha presentado su renuncia. Ahora sí, desde el año pasado que se iba. Pero ahí también ya van a hacer el cambio de todos los administradores, gerentes, técnicos, y otra vez se va a volver a lo mismo, a no ser que vuelvan gente que conozcan. Y Medio los difícil. Yo jueces creo vuelven los mismos. el problema es que en todas las entidades del Estado es que ponen gente que es de escritorio, que no hace trabajo de campo en esos puestos de decisión. Por ejemplo, han puesto un cupo para la exportación de semilla de maíz y no han hecho un estudio previo y le metieron nomás, ¿no? Sin embargo, los productores de semillas de maíz, yo fui ahora a La Paz en el equipo técnico que fuimos para asesorando, y la gente del ministerio no tenía ni los datos, no había pedido datos, y en realidad ellos producen semillas que no son variedades para sembrar acá en Bolivia, ¿no? Son para otro tipo de suelos, por ejemplo, para Venezuela, para Colombia, para Ecuador, que es otro tipo de clima y que están más cerca de la línea ecuatorial, y no son para acá, ¿no? Entonces ellos pusieron el cupo directo, ¿no? Y en realidad lo que trataba de proteger supuestamente el gobierno era el grano, no la semilla. Claro. Y nos topamos con eso, ¿no? Recién el INIAF estaba dando los datos estadísticos de cuánto de semillas se ocupa acá, fuera de que la semilla que se está ocupando, a pesar de que hay la prohibición de que sea semilla transgénica, igual le meten. Y Sí. ya se está viviendo eso en el campo, ¿no? Y hay que convivir con eso. Lo mejor era que reglamenten, que aprueben la semilla transgénica y que, bueno, ya ni modo, ya está acá, no es como el COVID, ya está con nosotros. Así es, y entra por todo lado igual. Siempre. Así es, Luis. No, pero la verdad, ¿no? Los ministerios no están al tanto de lo que sucede con los mismos productores y están pateando oxígeno. Y es por eso que perjudican tanto a los exportadores o importadores en muchos aspectos. No conocen la normativa. En la misma área de educación, lo que nos llega a la UTEPSA o a algunos institutos donde tenemos que utilizar el pénsul de comercio internacional que nos da el Ministerio de Educación, es como si lo hubiera hecho un abogado que no sabe de comercio. Se ponen es decir, se dan cuenta referente a esto que como estábamos viendo a un abogado igual lo ponen como encargado del Ministerio de Salud, digamos, ¿no? Entonces, difícil que trabajemos de esa forma, pero bueno, esperemos a ver qué cambios más se van sucediendo posteriormente. A un minero. A un minero en el Ministerio de Salud, dice. A un minero era, ¿no? O es. Pero bueno, no es por prejuzgar, señores, ¿no? Nosotros estamos estudiando, no es por prejuzgar, pero el zapatero a sus zapatos, como dicen, ¿verdad? Tienen que estar profesionales. Es decir, no es al dedo para que levanten la mano, porque no saben lo que es una normativa, creo, en el Senado ni en los diputados, y están levantando la mano porque tienen que hacerlo, lamentablemente. Pero bueno, no estamos para hablar de política, ni de fútbol, ni de religión, porque si no, nos enojamos. Además es viernes, vaya a comer caras. ¿Cristian? Dicen, bueno, lamentablemente nuestra profesión no es tan valorada, ¿no? Estamos sujetos nosotros somos técnicos, pero
somos especialistas pues en comercio exterior, ¿no? Y no nos dan el valor que tendrían que darnos. Nos comparan con un abogado, con un ingeniero, con todo menos con lo que nos tendrían que comparar, ¿no? Incluso no tenemos ni un colegio de licenciados en comercio exterior, ¿no? Nos tenemos que... Te cuento que ya hay. Te cuento que ya hay. ¿Sí? Sí, están los internacionalistas. Soy el número 22 inscrito en el nuevo colegio buenísimo. de No sabía. internacionalistas, sí, que ya se está manejando. Y se debería manejar también a nivel internacional, perdón, a nivel nacional, porque en La Paz hay un colegio, en Cochabamba hay otro colegio, y bueno, igual que nada, ¿no? Pero empecemos. Yo ya he hablado con el presidente del Colegio de Internacionalistas de aquí de Santa Cruz, por eso soy el número 22 inscrito, pero para mover, ¿no? Para mover y poder unir a todos los que somos de comercio exterior y comercio internacional, porque deberíamos tener un colegio igual que los abogados, ¿no? Un colegio nacional, y que nos den la firma también. En algún momento se ha hablado que nosotros deberíamos firmar en las agencias como profesionales en nuestra área, digamos, ¿no? Pero bueno, eso igual es para mucho, ¿no? Para largo. Pero ya hay colegios, ¿no? Los que quieran Hay que pelearla. los que quieran inscribirse me avisan para que les dé los datos y ustedes ya averiguan si quieren, entran, si no quieren, no entran. Yo no obligo. Buenísimo. ¿Y es de licenciatura o también aceptan? De licenciatura, pero ya están llegando, les falta poco a ustedes, así que vayamos. Falta poco. Muy bien. Muy bien, pónganle ganas entonces, por favor, señores, ¿no? A sus trabajos. No me gustaría que pasemos con 5-1, ¿sí? Sino con conocimiento. Sé que la mayoría de ustedes ya conoce, sabe, trabaja, pero busquemos crecer un poco más. Yo también no lo sé todo y aprendo con ustedes día a día, ¿no? Es importante eso. Muy bien, señores, que estén muy bien. Buen fin de semana. De todos modos, igual mañana hay un pequeño taller. Les voy a pasar un datito a sus personales, si se animan. ¿Ya? Bendiciones. Nos vemos el día 20. Vacaciones. Que tengan buena vacación. Buen licen. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Chao, Rolando. Nos vemos. Hasta luego. Chao, Gabriel. Hasta luego. Chao.